Con el permiso de la presidencia. Como ustedes observaron, al principio del procedimiento se generó una confusión porque se pidió dispensa de segunda lectura. Entonces el procedimiento confundió, pero después afortunadamente la presidencia rectificó y se sujetó a lo que plantea la ley orgánica para este tipo de reforma constitucional. ¿Por qué vamos en contra? Porque este es un mecanismo de lo más caro para endeudar las finanzas estatales y municipales. ¿Por qué vamos en contra? Porque no hay en este país ningún modelo que haya alcanzado el tiempo de maduración que nos permite decir que es correcto. ¿Por qué vamos en contra? Porque en la argumentación plantean, en un primer dictamen que presentaban, hasta poniendo de ejemplo España, afortunadamente lo quitaron, era el ridículo. No podían haberse escogido peor ejemplo, pero lo quitaron. Y dejan a Estados Unidos de los años 70, donde ya se comprobó que esto no funciona. Y plantean que el Reino Unido y otros países de Europa, que están sumidos en la peor crisis de la posguerra, son un perfecto fracaso. Porque lo que hay aquí en México, tanto en Aguascalientes como en Nuevo León, como en Veracruz, son muchos ejemplos de fracaso rotundo. Porque esto es una tercera etapa de lo que en principio fueron los contratos llave en mano y después los pidiregas. Porque estos mecanismos, no dudo quién suba aquí a tribuna y diga, es que hay 27 estados que lo tienen. Qué pobre argumento, en lugar de venir a decir, aquí hay todos estos estados que tienen estos 70 proyectos que ya lograron su tiempo de maduración. Porque el señor que lo propuso, que dijo en su momento que era una salida para su país, que es Tony Blair, era una salida para el problema financiero del sistema bancario. Tan así que no pudo seguir como primer ministro, y tan así que el propio Reino Unido se alejó de ellos. El Reino Unido tiene otra conformación geopolítico-administrativa, por eso a cada rato privatiza y a cada rato estatiza. Así ha sucedido con los servicios de limpieza, con los trenes, con las telecomunicaciones. Y allá el problema que se tenía era una presión al gasto, pero allá también lo que tenían era un padrón de causantes plenamente confiable en el que la población económicamente activa frisaba el 94%. Aquí no tenemos nada de eso. Y aún así, con aquel sistema judicial, financiero, administrativo, gerencial, fracasaron. Aquí lo que están planteando es mecanismos en los que dejan en plena incertidumbre el día de mañana el coste de la deuda. Podrán venir a decir aquí, fíjate que no hay todavía ley reglamentaria. Pero fíjense ustedes que lo que están planteando es tan amplio que si leen el dictamen que nos presentan,
pudiera ser sustituido cualquier evento y función del Estado. Y luego señalan en un sofisma que son colaboración público-privada. Nada más que bajo criterios muy distintos. El del privado, que es maximizar las utilidades económicas, y las del Estado es que dar los servicios en tiempo y forma, con calidad. Y entonces la disyuntiva es donde los malos administradores y los malos políticos que no le entienden a la planeación, programación y presupuestación, que no le entienden a las potestades recaudatorias, en lugar de atender lo que es la obligación legal de gasto, lo que están buscando son mecanismos donde se genere más gasto que después no se puede honrar. Y entonces yo entiendo que esos políticos, para mí irresponsables, están pensando que para cuando lleguen estos problemas en 7, en 8 años, pues ellos ya no tienen mayor suerte política, Y entonces ya concentraron las utilidades de un endeudamiento indiscriminado que está planteado en muy diversas áreas y en muy diferentes entidades federativas. Chequen el gobierno de Veracruz, fracaso rotundo. Chequen el gobierno de Nuevo León, fracaso rotundo. Por ahí alguien comentaba el otro día, poniendo de ejemplo un museo en Yucatán o en Quintana Roo. Pues apenas se acaba de inaugurar, hay que ver cómo se va a comportar el que honren el pago. Y habría que ver en un momento dado hasta dónde les dan las finanzas públicas. Entiendo que la comisión pues poco supo de esto, porque cuando un servidor los invitó a que leyeran la ley del orden federal y se las hizo llegar, pues no permitieron siquiera que se leyera. Y si las finanzas públicas de los estados, nomás chequen aquí Sinaloa, ¿en cuánto dependen de las transferencias? ¿94%? Y esas transferencias ya están etiquetadas. Y en todo caso serían para proyectos públicos privados en función de la ley federal que todavía no tiene el reglamento. Y que difícilmente podrá llegarse a un acuerdo en el reglamento. Porque para ello antes tiene que haber otras muchas cosas, como inclusive las modificaciones a la ley de contabilidad gubernamental, donde inclusive queden afinados los criterios para la armonización contable. Y no lo dudo, y alguien venga aquí todavía a quererlos defender sin entenderle, cuando este es un tema que venimos discutiendo desde hace alrededor de 7 años. Y aquí llegó la empresa Protego y al otro día convocaron a periodo extraordinario para ver este tema, que es el más grave de todos los que están enlistados para este periodo. Si bien los otros tienen una gravedad relativa, este tiene una gravedad inconmensurable. Si el día de mañana esos políticos que endeudan irresponsablemente y esos políticos que autorizan endeudamientos irresponsables sin cumplir con los requisitos de ley siguen actuando en consecuencia. No dudaría inclusive que no faltara quien, siguiéndole esas aviesas intenciones a quienes quieren endrogar las haciendas públicas, hasta pidan